Muy bien. Ahora vamos a continuar con los siguientes temas relacionados a estadística. Vamos a empezar a analizar un poco lo relacionado propiamente a estadística descriptiva y las fórmulas que apliquen, ¿verdad? Bien. La estadística descriptiva se subdivide en estas principales cálculos, ¿verdad? Primero, y en este caso, de tipo univarial y gráfico. Primeramente las medidas de tendencia central, que se centran en el cálculo de moda de mediana y media, ¿sí? O promedio. De ahí se obtiene bueno, aparte, gran parte, las medidas de dispersión, el rango que no está vinculado, tal cual, o sea, y la varianza de desviación y coeficiente de variación, que están muy estrechamente ligados con la media. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, ¿verdad? Pero bueno, y de ahí también puede estar las formas de simetría, apuntamiento, tablas de frecuencias, percentiles y momentos, y los diagramas que hemos visto en su momento, los gráficos principales de análisis, ¿verdad? Primero vamos a partir de qué es media, mediana y moda. La mediana, la media o promedio, es el valor promedio de un conjunto de datos. ¿Cómo se calcula? Sumando la totalidad de los valores entre este número de datos que se está empleando, ¿verdad? Eso es para cálculos, digamos, simples. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos con tablas de frecuencia y las respectivas fórmulas que aplican ahí, ¿verdad? Pero eso es para, digamos, cálculos sencillos, ¿verdad? O datos presentados de manera muy sencilla. En particular, por ejemplo, tablas donde se presentan datos registrados por observación, ¿verdad? La mediana, ¿verdad? Es el valor que se encuentra justo en el medio cuando los datos se ordenan de menor a mayor. Ordenan los datos y selecciona el valor central. Y en caso que hubieran dos valores centrales, pues se saca un promedio de la mitad. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Moda es el valor que aparece con mayor frecuencia en un conjunto de datos. Identifica el número y se calcula identificando el número que se repite más veces, ¿verdad? Y viene un par de ejemplos, ¿verdad? Bueno. Algunas otras definiciones, ahí se encuentran media suma de los datos dividido entre el total, sobre todo con qué letras se expresan, ¿verdad? Moda, el dato que más veces se repite, mediana, el dato que está centrado en el centro de todo, ¿verdad? Eh, Vamos viendo, los estadísticos de tendencia central son la moda mediana y media. Se utilizan para escribir las características centrales de las variables. Vamos a empezar por la moda. La moda es el valor o categoría de la variable que se repite más veces o que tiene una frecuencia mayor. Esta es la moda considerada absoluta. eh, Puede haber otras modas que se denominan relativas y sus características es que es un valor de la variable que tiene una frecuencia mayor que los valores anteriores y posteriores. Ahorita que vamos a ver los ejemplos con tablas de frecuencias, vamos a entender a qué nos hace referencia esto, ¿verdad? Es estadístico, se puede utilizar con las variables de nivel de medida, nominal, ordinal, intervalo y razón. Como el cálculo se realiza a partir de la tabla de frecuencia, el resultado puede variar en función del agrupamiento de los intervalos. En las variables categóricas, el valor de la moda se calcula por observación de la tabla de frecuencia, ¿verdad? Y antes de llegar a empezar a revisar las tablas de frecuencia y el tipo de datos agrupados de acuerdo, o la agrupación de datos de manera de tipo 2 y 3, ¿verdad? Vamos primero a ver de manera normal, ¿verdad? Cómo se presentan las modas. Puede estar la moda normal, que es cuando un solo dato se repite, bimodal, cuando aparecen más de dos datos repetidos en una revisión simple, multimodal, cuando hay más de un dato, más de dos datos que se repite de manera continua, amodal, es decir, datos que no tienen una moda claramente establecida, y adyacente. ¿Verdad? Es decir, cuando se están, en este caso, agrupando datos y se obtiene el valor, ¿verdad? Ahora, vamos a ver cómo se calcula la moda para tablas de frecuencia. Dice, la tabla de frecuencia de la variable peso recodificada se ha obtenido a partir de la variable peso, de un registro, ¿verdad? De 99 datos, ¿verdad? De la matriz de la tabla 16, hablando de un dato, de una tabla donde se concentró la información, que se corresponde con la pregunta P4 en el cuestionario de la tabla 15, haciendo referencia a donde se obtuvo la información. De las 99 entrevistas realizadas, y dice 95 dieron respuestas válidas y 4 no contestadas. Realmente fueron 94 datos a considerar dentro de una encuesta que se aplicó sobre el peso de una serie de personas, ¿verdad? Para calcularlo, primero, esos 95 registros, en total 99, ¿verdad? De los cuales además 95 fueron efectivos. Esos 95 registros se tienen que agrupar en tablas de frecuencia, ¿verdad?
En este caso, de esos 95 registros se agruparon en una categoría, estos se llaman categorías, de 45 a 55 registros, de 45 a 55 kilos. Hubieron 23 personas en ese intervalo. Puede haber sido 45, 46, 47, 48 kilos, entre otros. De 55 a 56 kilos, 21 personas. De 65 a 75, 20, 32 personas. De 75 a 85, 19 personas. En total, si lo sumáramos, de 95 personas encuestadas con pesos desde 45 a 85 kilos, ¿verdad? ¿Cómo se resuelve esto? Primeramente se ordena la tabla de frecuencias de menor a mayor, como viene aquí agrupada. La moda estará en aquellas categorías que tengan el mayor número de casos, que en este caso, el de mayor incidencia es entre 65 y 75. Aquí es nuestro foco de interés y ahorita vamos a ver por qué. Entonces se procede a calcular su valor. En la tabla de frecuencia, el intervalo que tiene el mayor número de casos, 32, es el intervalo entre 65 y 75 kilos. Y se le va a llamar intervalo crítico o IC. La fórmula para calcular una moda para estas clases de casos donde hay una tabla de frecuencias. Primero vamos a determinar, como viene aquí, el límite inferior del índice crítico. El límite inferior, en este caso, por ejemplo, el límite inferior y superior de esta categoría no es el índice crítico, solamente estoy haciendo el ejemplo, sería 45 y 55, límite inferior y superior. 55, 66, 65, límite inferior y superior. 65 será nuestro límite inferior de esta categoría que estamos denominando como crítica, ¿verdad? Así que aquí tendríamos que sustituirlo por 65. Ahora, esto lo vamos a sumar a 1, que es este límite inferior menos, perdón, el valor de acumulado de la frecuencia de mi índice crítico menos el valor de frecuencia anterior, ¿ok? Otra vez, es mi frecuencia de mi intervalo crítico menos la frecuencia del intervalo inmediato anterior, que en ese caso sería 32 menos 21, ¿verdad? Esos valores que están acá, a uno, se anotarían. De hecho, aquí están los 65 que ahorita mencionamos, que es el límite inferior del intervalo crítico. En la parte de arriba está mi frecuencia del intervalo crítico menos la frecuencia del intervalo anterior. Después sería, en este mismo, intervalo, perdón, de la frecuencia del intervalo actual crítico menos el intervalo anterior, más la frecuencia del intervalo crítico menos, ¿verdad? Aquí viene la frecuencia siguiente, que en este caso sería el 19, ¿verdad? Entonces quedaría 32 menos 19, ¿verdad? Otra vez, 65, que es de mi intervalo inferior, más 32 menos 21, que será 32 menos mi intervalo anterior, de mi frecuencia del intervalo anterior, más 32 menos mi intervalo siguiente, ¿verdad? Hacemos la respectiva sustitución, 32 menos 21 me va a quedar 9 arriba, será 9, 9, ¿verdad? De acá, más 11, será 20, será 9 sobre 20 por 100, por 10, ¿verdad? Que en este caso, este de acá, el A1 es la amplitud del intervalo. Es decir, cuántos números hay entre mi intervalo mayor y menor, que en este caso es la amplitud de mi intervalo crítico. Es decir, cuántos números hay entre el 65 y 75, porque ese es mi intervalo crítico. En cada uno hay un amplitud de 10. 45 a 55, 10. 55 a 65, 10. En ese caso sería la amplitud de 10. Entre 65 y 75 hay 10, ¿verdad? Así que sería 9 sobre 9 más 11 sería 20, 9 sobre 20 por 10. Y nos da un resultado de 69,58, ¿verdad? Que sería 65 más el resultado, que creo que me iba a dar 4,58, el resultado de esto. 65 más 4,58 me da este valor. Esta es la moda calculada para el valor, ¿verdad? Ah, perdón, era... mm, mm, mm. Bueno, aquí viene la sustitución, ¿verdad? Sí, perdón, 19, perdón, me confundí. Tendría que ser 19. Sí, sería de 9, sí, sí, ahí está la separación, ¿verdad? Eh, pero bien, entonces, así calcularemos la moda. No es una moda exacta, podríamos redondearlo, ¿verdad? Donde se está acumulando un poquito más la información. En este caso, ¿verdad? Podemos redondearlo a 70, un valor intermedio, que es una moda estimada de los datos que se está calculando por acá, ¿verdad?
Bueno, en este caso sí sería la forma de calcularlo. La manera tradicional es a través de la revisión de los valores que más veces se repiten. La manera, a través de de este tipo de ordenamiento de los datos, es mediante esta fórmula, ¿verdad? Con esto estaremos cerrando esta cápsula de cálculo de la moda para ambos casos.